A ver, estamos, ya seguramente todo se culminó esa parte del taller, ¿no? ¿Correcto? Bien, miren, recuerda que hace rato estuvimos comentando que la función que hace la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? La Superintendencia del Mercado de Valores supervisa, controla y regula ¿a quién? Al mercado bursátil, ¿no? Y el mercado bursátil es la bolsa de valores, ¿no? Entonces, paralelamente aquí voy a presentar este video de la SEC. Recuerda que hace rato también estuvimos hablando de la FED, de la Reserva Federal, ¿no? Estuvimos hablando de la Reserva Federal, ¿no? Sus siglas son FED, F-E-D, FED. Y ahora tenemos esto de la SEC. ¿La SEC qué cosa es? La SEC es sinónimo de la Superintendencia del Mercado de Valores, pero en Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar y luego iremos haciendo los comentarios, ¿no? Pero es bueno, digamos, ver qué entidades supervisan, controlan el mercado, como en este caso en el Perú y en el otro caso en Estados Unidos, ¿no? Porque recuerden que todo lo que pasa en Estados Unidos, de todas maneras, más tarde o más temprano salpica y llega por estos lares, ¿no? Entonces es bueno saber cómo controlan allá a la Bolsa de Valores de Nueva York a través de esta entidad, la SEC. La SEC, la US Securities Exchange Commission, se denomina vulgarmente SEC. Es una institución independiente del gobierno de Estados Unidos. El cometido de SEC es vigilar el cumplimiento de las leyes federales de mercados de valores, la regulación de las bolsas de valores y el mercado de opciones de los Estados Unidos. La SEC es la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, un organismo regulador y supervisor de los mercados financieros y tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales. La SEC fue creada por el Securities Exchange Act of 1934 para regular la industria de valores. Entre las tareas de la SEC está el hacer cumplir las leyes y normas pertinentes y proteger a los inversores que interactúan con las diversas organizaciones y particulares. SEC nació tras el crack del 29, la alta especulación, las hipotecas y préstamos emitidos por Banca No Limpia, etc., dieron lugar a un órgano supervisor. Se deseaba evitar los abusos del pasado. Según su página web, la propia US Securities Exchange Commission, o sea, SEC, asegura que su principal función es la de proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de valores. Para llevar a cabo sus funciones, viene soportada por el Congreso y no se queda con las multas económicas que recibe por sus actuaciones. Las leyes y reglamentos que rigen el mercado de valores en Estados Unidos se basan en el principio de libre información para los inversores sobre el mercado y las condiciones de las transacciones antes de ser efectuada. He sacado de su página web sus cometidos. Veamos cuáles son. La SEC exige a las compañías inscritas en las bolsas de valores a dar a conocer públicamente su información financiera, garantizando que todos los inversores se encuentren en igualdad de condiciones para tomar decisiones de inversión. La SEC supervisa, asimismo, para evitar el fraude entre otros participantes clave de los mercados financieros, como corredores, consejeros de inversiones, fondos mutuos y consorcios que controlan empresas de servicio público. La SEC lleva a cabo anualmente una media de 600 causas civiles contra personas y compañías que incumplen las leyes y los reglamentos. Las infracciones son la compraventa de valores por parte de funcionarios de confianza, los fraudes contables, la divulgación de información falsa y engañosa relacionada con valores bursátiles y empresas emisoras. La SEC no tiene competencias en materia penal, solo multas, pero puede transferir casos concretos al Departamento de Justicia para su investigación penal. Las multas contra los particulares están limitadas a $150.000 por cada infracción.
las sanciones para las empresas tienen un límite de $725.000. Vienen supervisando una media de 30.000 compañías. Y aquí os voy a remitir a la fuente, que es su página web, que sería sec.gov/investor/español/quehacemos.htm. Ahí podrás encontrar toda la información que quieras en español sobre SEC. Interesante la información, ¿no? Chain Commission se denomina. Espérate, vamos a ir repasando y comentando algunos pasajes, ¿eh? La SEC, la US Securities Exchange Commission, se denomina vulgarmente SEC. Es una institución independiente del gobierno de Estados Unidos. Independiente del gobierno. Recuerda que hace rato estuve comentando eso. Eso no pasa en otras partes, como acá, por ejemplo, en nuestro país. La superintendencia del mercado de valores es más bien dependiente del gobierno. Es un organismo del gobierno. En cambio, podemos ver y confirmamos ahí lo que ya habíamos comentado, ¿no? Lo que comentamos era en relación con la FED, ¿no? Con la Reserva Federal. Pero eso mismo también sucede aquí con la SEC, Securities and Exchange Commission, ¿no? Esta es una entidad privada que controla el mercado en forma privada y que no se ha escuchado, digamos, quejas de abuso de esta SEC contra los distintos agentes que trabajan en el mercado, ¿no? Lo que quiere decir que, más bien al contrario, se le ha aplaudido, digamos, por su transparencia, por su eficiencia del mercado en general, ¿no? Y eso se ha dado porque esta SEC cumple un rol adecuado. El cometido de SEC es vigilar el cumplimiento de las leyes federales de mercado. Ajá. Vigilar el cumplimiento de las leyes federales. Las leyes federales son dadas en este caso por el Congreso norteamericano, ¿no? Y se dan pues muchas leyes económicas y algunas relacionadas con el mercado bursátil de Estados Unidos, ¿no? Y esta SEC se encarga de, como acaba de indicar, de vigilar que se cumpla. Esa es una labor de supervisión y control. De ahí podemos deducir que mayoritariamente su labor es de supervisión y control, más no de regulación. Lo que sí tiene en nuestro caso, la Superintendencia del Mercado de Valores sí tiene esa labor reguladora de dar las normas, ¿no? Por si acaso, si no quedó claro, repetimos aquí. Es vigilar el cumplimiento de las leyes federales de mercados de valores, la regulación de las bolsas de valores y el mercado de opciones de los Estados Unidos. La SEC es la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, un organismo regulador y supervisor de los mercados financieros. Ahí está, yo estaba en un error. Se está confirmando que sí hace la función reguladora, ¿no? Sí hace la función reguladora. Al principio parecía contradecirse, ¿no? Porque decía que vigila la aplicación de las normas, ¿no? Pero luego está confirmando que hace labor reguladora también. Entonces hace una función similar a la Superintendencia del Mercado de Valores aquí en Lima, con la única diferencia que acá es del Estado y allá es privada, ¿no? De Estados Unidos, un organismo regulador y supervisor de los mercados financieros y tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales. La SEC fue creada por el Securities Exchange Act of 1934 para regular la industria. Aquí en esta parte dice, ¿no? Ustedes saben que en 1929 exactamente, en 1929 ocurrió lo que dice un crack, es decir, una, ¿cómo le llama esto? Un problema financiero de los más grandes, ¿no? De los más grandes que
afectó no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Se trajo abajo las finanzas mundiales, ¿no? Y viene ocurriendo esas cosas, mire, cuando ocurre así como este crack, esta caída total del mercado financiero a nivel mundial, ocurre que da la oportunidad para que aparezcan entidades de este tipo, ¿no? Más en crisis financieras posteriores, por ejemplo en el 2001 o 2002, también ahí hubo el problema de las .com, se le llama así, el problema financiero de las .com. Había empresas como WorldCom, Zero.com, ¿qué más? Y otras, ¿no? Pero esencialmente esta WorldCom, que eran grandes empresas, ¿no? Fabulosas empresas que crecieron muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente, pero luego se desplomaron. ¿Por qué? Porque se descubrió, digamos, que la contabilidad que hacían era una contabilidad, así se llama, contabilidad creativa. Se le llama así contabilidad creativa. Cuando la contabilidad es falsa, cuando la contabilidad es datos erróneos, falsificados, datos formados por conveniencia, digamos. Entonces, al ver la caída de estas entidades que menciono, hubo la oportunidad para emitir algunas normas. Y esa norma que aparece por este tiempo es el informe COSO. Anoten ahí ese nombre, por informe COSO. Igualmente corresponde a una comisión, ¿no? A una comisión muy similar a esta de valores, en este caso relacionada con el control, ¿no? Se formó una comisión de los principales entes de los bancos, de acá del mercado de valores en Estados Unidos, los contadores, los auditores y varias entidades. Esa comisión que se formó para que formule este informe COSO, que actualmente está vigente. Es un informe de control interno a nivel mundial. Eso sucedió en Estados Unidos. Paralelamente, en otras partes también fueron apareciendo así alternativas de solución o de previsión, más que nada, de previsión para que no ocurra, digamos, lo que ocurrió con esta empresa WorldCom, que creció rápidamente con información falsa, engañó al mercado y terminó, digamos, en quiebra. Y ahora, pero hasta la fecha, sus directivos están presos. Luego, más adelante también recuerdan que sucedió otra crisis, el 2008-2009, ¿no? Llamada la crisis de las hipotecas subprime. Eran, digamos, hipotecas, o sea, créditos entregados así a cualquier persona. Cualquiera que pasaba por ahí decía, ven acá, agarra tu crédito, lleva tu crédito, ya lo paga después, ¿no? Y llega un momento, pues, que eso se volvió impagable, en el sentido que apareció una crisis económica, y la gente era despojada de su trabajo, y como no tenía trabajo, tampoco no podía pagar la hipoteca. Estas hipotecas generalmente son sobre bienes inmuebles, viviendas, departamentos, oficinas, ¿no? Entonces también ahí eso dio lugar, digamos, a otra norma, la norma conocida como la norma SOX, ¿no? SOX, ¿no? Es una ley propia de la banca para prevenir, digamos, estas operaciones que se pueden, que dándose así crédito fácilmente, originan trastornos a la banca, al sistema financiero, ¿no? Y así, digamos,
Entonces, como vengo comentando, tiene que ocurrir algo. Tiene que ocurrir algo para que aparezcan normas, aparezcan entidades como esta SEC. Igualmente, cuando termine esta pandemia, estén seguros que aparecerán entidades y también normas de carácter mundial, de carácter nacional, para prevenir, en este caso, para prevenir situaciones como esta, ¿no? Porque esta situación es tanto y peor que esa crisis financiera del año 29 que mencionan. Dicen que fue terrible esa situación, ¿no? Mucha gente perdió su trabajo, no tenían alimentos, moría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo por efecto financiero. Continuamos. 1934, para regular la industria de valores. Entre las tareas de la SEC está el hacer cumplir las leyes y normas pertinentes y proteger a los inversores que interactúan con las diversas organizaciones y particulares. Bien interesante, digamos, lo que acaba de indicar, decir una expresión, ¿no? Industria de valores. Viéndolo así de esta óptica, es un término que es bien conveniente para ustedes, los ingenieros, ¿no? Industria de valores. Se habla también en otros términos, la industria bancaria, la industria financiera, ¿no? Es muy popular, se ha ido haciendo, digamos, esta palabra ingeniería, ¿no? La palabra ingeniería, ¿no? Y entonces no solamente hay carrera de ingeniería, sino, como este caso, ¿no? Que menciona, digamos, en este caso la industria de valores o industria bursátil, ¿no? Eso le da, digamos, un toque especial a la carrera de ingeniería, ¿no? Como llamándolos, como convocándolos a que se preparen, que se formen ahí y luego, digamos, operen estos mercados y le saquen los provechos necesarios, ¿no? De verdad, es muy positivo, ¿no? Esto no es de ahora, sino viene de hace tiempo, pues también, por ejemplo, en la misma contabilidad, en algún momento y me parece que en algún país, ahorita no recuerdo el nombre del país, se habla de ingeniería contable. La carrera es ingeniería contable. Lo que salen ingenieros contables, como hay ingenieros económicos, ¿no? Ya no salen como contadores públicos, sino salen egresados como ingenieros contables, ¿no? Un vuelco, digamos, a la formación académica, en sentido, digamos, dándole ese toque de ingenieril, dan ese toque procesal, procedimental, ¿no? De, de, de construir, el, el, el desarrollo, digamos, de esta especialidad contable. Rescatar ese impacto que tiene la ingeniería en las carreras, las especialidades, en la industria, en general, en las actividades económicas en general. Con las diversas organizaciones y particulares. SEC nació tras el crack del 29. Está ese crack. El término crack significa, digamos, como acabo de indicar, la crisis, ¿no? Crack viene de crisis. Hablar de crack es crisis financiera. Crisis financiera del año 29. Y esta aparece en el año 34, ¿no? Demoró un poco. No aparecen así nomás, no es tan fácil reunir, acordarse, ¿no? Coordinar, y luego, digamos, definir el nacimiento de una entidad o el nacimiento de una norma mundial, ¿no? No es tan sencillo. Organizaciones y particulares. SEC nació tras el crack del 29, la alta especulación, las hipotecas y préstamos en... Ajá, mire, ahí está, repite, digamos, es que ese tiempo también se dio eso, ¿no? La alta especulación.
Es decir, que había mucho comprador de estos instrumentos que aprovechaba, digamos, cierto momento para elevar el precio, ¿no? Porque el especulador en esencia es eso, es comprar barato y vender caro, aprovecharse, digamos, de situaciones, ¿no? Y también menciona este caso de las hipotecas, que luego se ha ido dando así, incluso acá en el Perú se estuvo comentando que podría darse una suerte de crack hipotecario acá, fue hace como 3 años, ¿no? Pero luego, digamos, bajó el tono, en el sentido creo que los bancos ya pusieron más control al entregar los créditos, ¿no? Pero hubo un momento en que te daban crédito así por así, así por así. Mayormente no te pedían garantías y te daban tu crédito. Pero ese otorgamiento de crédito puede ser una facilidad para la gente, pero desgraciadamente cuando uno no tiene un trabajo seguro, cuando uno no tiene, digamos, una fuente de ingreso segura, por lo tanto no tiene la seguridad de pagar. Es ahí donde se puede romper la cadena de pagos. Es todo un problema por estos días, ¿no? La famosa cadena de pagos. Y los bancos ahorita, por ejemplo, están viendo cómo recuperan esa cadena de pagos. Y los proveedores de bienes y servicios igualmente quieren recuperar esa cadena de pagos. Y quienes tienen alquileres, por ejemplo, también quieren recuperar la cadena de pagos de sus inquilinos, ¿no? Hay todo un problema ahí, un problema económico, financiero y hasta social, ¿no? Todos, todos digamos, como consecuencia de algo. Algo tiene que pasar, y en este caso, ahorita presente es la pandemia. Y en ese tiempo fue, digamos, ese otorgamiento de créditos así, eh, sin tomar tantas medidas, ¿no? Eso es lo que se configura, digamos, como la crisis financiera o crack. 29. La alta especulación, las hipotecas y préstamos emitidos por banca no limpia, etc. Banca no limpia. Ajá. ¿Qué es eso de banca no limpia? Digamos, generalmente entidades fuera del sistema financiero, pero que de alguna forma también se relaciona con el sistema financiero. Por ejemplo, aquí en nuestro medio tenemos las ONGs. Las ONGs no son bancos. Hay ONGs que prestan dinero. Hay cooperativas que prestan dinero. Y dan créditos para vivienda, para la chacra, para el sembrío, para muchas actividades, ¿no? Y todo eso está, digamos, supeditado pues a que el que recibe el crédito lo devuelva, ¿no? Pero si no tiene ingresos, ese es el asunto clave, que uno tenga los ingresos. Cuando uno como trabajador o como empresario tiene la, tiene, tiene la garantía del ingreso normal, periódico, puede devolver, pues no hay ningún problema. Por eso los bancos, cuando uno va a solicitar crédito, te evalúan, digamos, no te evalúan tus estados financieros, bueno, te piden tus estados financieros, tus declaraciones juradas, pero simplemente por formalidad. Lo que les interesa en realidad es tu futuro flujo de caja, porque ahí está, o de eso depende que no rompa la cadena de pagos. De lo más importante de todo eso, ¿no? Y que tiene que tomarse previsiones, porque miren, cuando un sistema quiebra, como ese tiempo que pasaron con los bancos que comenzaron a quebrar, se trae abajo al resto del sistema, ¿no? No aguantan. Por ejemplo, si quebrara aquí un banco grande, lo que tenemos acá, sin mencionar nombres, para no caer porque hay un delito que se llama ahorita me olvidé, me van olvidando, hay un delito que se llama esto de algo de rumor, algo relacionado con rumor financiero.
chisme financiero, ¿no? Entonces, eso es un delito. Nadie puede decir que tal o cual banco va a caer mañana o pasado. Esto está totalmente prohibido, ¿no? Porque eso lleva a una corrida financiera, ¿no? Y entonces eso origina, digamos, afectaciones al sistema, ¿no? Creo que hay unas intervenciones por ahí. Para no salirme de aquí, luego lo veo, lo comentamos, por favor. Etcétera, dieron lugar a un órgano supervisor. Se deseaba evitar los abusos del pasado. Según su página web, la propia US Securities Exchange Commission, o sea, SEC, asegura que su principal función es la de proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de valores. Proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados. Lo mismo que es válido. Ustedes saben que las leyes peruanas pues son copy-paste de otras leyes, especialmente de estas leyes que regulan el mercado norteamericano a través de la SEC. Eso pasa. El derecho financiero, si cabe un término relacionarlo así, tiene su origen en otras partes, ¿no? En otras partes, como el derecho civil, el penal, que tiene su origen italiano, alemán, etcétera. También lo financiero tiene su origen en alguna parte. Alguien generó alguna norma por primera vez y de ahí comienza, digamos, al resto de países, ¿no? Para llevar a cabo sus funciones, viene soportada por el Congreso y no se queda con las multas económicas que recibe por Ese buen punto que dijo del Congreso, no lo escuché bien. Soportada, creo yo. y no se queda con las multas económicas Me pasé. de los mercados de valores. Para llevar a cabo sus funciones, viene soportada por el Congreso. Viene soportada. ¿Qué es eso soportada? Apoyada, ¿no? Apoyada. Es posible que algunas leyes que da la SEC se discutan a nivel congresal, el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Y luego ya le autoricen a la SEC a emitirla, ¿no? Es lo que pasa también en nuestros medios, por ejemplo. Si se trata de una ley, en realidad la Superintendencia del Mercado de Valores puede dar resoluciones, no puede dar leyes, no puede dar ni siquiera decreto supremo, ¿no? Pero sí puede dar una resolución de superintendencia, ¿no? Entonces, cuando haya una norma con carácter de ley, con carácter de decreto supremo, tiene que, tiene que coordinarlo. Si es ley, con el Congreso. Si es decreto supremo, con el Poder Ejecutivo. Y luego estas entidades aprueban las normas y le dan al ente en nuestro medio, a la Superintendencia del Mercado de Valores, en Estados Unidos, a la SEC, para que lo aplique y luego también supervise y controle la aplicación de dicha norma. O sea que pese a ser un organismo privado, no deja de hacer cumplir las leyes federales, como se dijo hace rato, y no deja de coordinar con el Congreso norteamericano, que en esencia ustedes saben que los congresos son en esencia reguladores, son los que dan las leyes. Eso sucede aquí en el Perú como en cualquier parte del mundo. Y no se queda con las multas económicas que recibe por sus actuaciones. Las leyes y reglamentos que rigen el mercado. Eso no me queda claro, ¿no? Si, si no se queda con las multas, entonces ¿a quién le entrega? Si es así, podría entregarle, digamos, al Poder Ejecutivo, ¿no? Al gobierno norteamericano, ¿no? Podría ser, ¿no? Aunque estas entidades necesitan un financiamiento. Por ejemplo, aquí, cuando hace rato discutíamos que por qué la superintendencia cobra, ¿no? Es del Estado, no debe cobrar, ¿no? En realidad cobra porque el Estado tampoco no le puede dar todo, ¿no? Entonces tiene que generar una suerte
lo que le llaman ingresos directamente recaudados, ¿no? O recursos, ¿no? Recursos directamente recaudados, ¿no? Los famosos RDR, así le llaman al Estado, RDR. Y así, digamos, cada entidad, digamos, genera recursos propios para su financiamiento. Villarreal, por ejemplo, hace cursos de titulación, hace cursos lo hace por cada facultad, ¿no? Hace diplomados, hace segundas especialidades. Eso no forman parte de los recursos del Tesoro, sino forman parte de los llamados RDR, recursos directamente recaudados. Siendo así, por ejemplo, en Villarreal, en la medida que lleva a cabo en la Facultad de Contabilidad, ¿no? En la Facultad de Contabilidad, en la Facultad de otras escuelas, o todo esto aplicable, digamos, a las entidades públicas, ¿no? Hace, digamos, que se genere su propio recurso, ¿no? Y eso no le entregan al Estado, sino lo administran internamente, pero luego también dan parte, ¿no? Dan parte. ¿Cuánto recibieron y cómo lo aplicaron, ¿no? Las entidades privadas, pues es otra forma ese manejo, ¿no? De valores en Estados Unidos se basan en el principio de libre información para los inversores sobre el mercado y las condiciones de las transacciones antes de ser efectuada. He sacado de su página web sus cometidos. Libre información, libre información. En ese marco de libre información tiene que publicar todo lo que sea necesario para que se enteren los distintos agentes del mercado, ¿no? Esos agentes que acá funcionan en el mercado de valores similarmente funcionan en Estados Unidos. Es más, ellos lo han creado, ¿no? Ellos lo han creado, ¿no? Y nosotros le hemos hecho el copy correspondiente. Veamos cuáles son. La SEC exige a las compañías inscritas en las bolsas de valores a dar a conocer públicamente su información financiera, garantizando que todos los inversores se encuentren en igualdad de condiciones para tomar decisiones de inversión. La SEC supervisa, asimismo, para evitar el fraude entre otros participantes clave de los mercados financieros, como corredores, consejeros de inversiones, fondos mutuos y consorcios que controlan empresas de servicio público. La SEC lleva a cabo anualmente una media de 600 causas civiles contra personas y compañías que incumplen las leyes y los reglamentos. Las infracciones son la compraventa de valores por parte de funcionarios de confianza, los fraudes contables, la divulgación de información falsa y engañosa relacionada con valores bursátiles y empresas emisoras. Atento a esa parte. Esto es lo que no debe hacerse en el mercado. Recuerda que hace rato estuve comentando que información privilegiada fue el tema, ¿no? En estas entidades, la SEC, la SMV, se tiene información privilegiada. Y los funcionarios de estas entidades no deben, pues, divulgar la información así por así, ¿no? A sus amigos, a su entorno social, etcétera, ¿no? Y eso está comentando aquí el origen, digamos, de las infracciones, el origen de estas infracciones que luego originan multa, ¿no? Atento, por favor, ¿eh? De confianza, los fraudes contables y la Antes, acá, por acá está. Son la compraventa de valores por parte de funcionarios de confianza. Ningún funcionario de confianza puede comprar valores, pues. Porque si lo compra, porque sabe que va a subir, ¿no? Están prohibidos eso. Así sucede en Estados Unidos y también sucede acá. Por eso, digamos que estas entidades de supervisión, control y regulación se rigen, digamos, por varias cosas. Primero, por valores, que son cuestiones éticas y morales. Y segundo, por las leyes del país. Y especialmente por la ley del mercado, del mercado de valores, tanto norteamericano como peruano, según el caso, ¿no? Pero pese a que existe esa norma, sin embargo, pues el dinero, dicen que el dinero hace bailar al mono, el dinero
compra conciencias, el dinero es el dinero, ¿no? Y hasta hay canciones del dinero, y por dinero la gente mata, y por dinero la gente muere, la gente, el dinero, digamos, es todo un problema. Y todo lo que hacen estas falsas, estos falsos eh, eh, o estos directivos así contra la ética y la moral es por dinero. Contra personas y compañías que incumplen las leyes y los reglamentos. Las infracciones son la compraventa de valores por parte de funcionarios de confianza, los fraudes contables. Fraudes. Estos fraudes contables es lo que le decía yo de la empresa WorldCom, Xerox, en Estados Unidos, y Parmalat, en Europa, Italia, ¿no? Y así, varias empresas pues que eh, generaron una contabilidad creativa. ¿Para qué? Para parecer más rentables y con eso hacer que sus acciones se vendan más en el mercado. Y por eso que su cotización subió en algún momento así como espuma, ¿no? De 10, 20 dólares a 100, a 200, a 500 dólares. Pero como esas cosas fraudulentas no, pues no son eternas, ¿no? Entonces en algún momento se descubren, como, como ese caso del presidente que lo acusan de coimero, ¿no? No sé, ya dirán la ley, la justicia si lo es, pero posiblemente si es, nunca pensó, digamos, que lo iban a encontrar o descubrir, ¿no? Él hace ya más de 10 años, creo que fue eh, presidente regional, ¿no? En Moquegua, y ya después de 5 o 10 años, ¿quién va a pensar pues que te van? En realidad, cuando chocas con el Estado, chocas con las leyes del Estado, rompes eh, la legalidad, la ética, la moralidad, tarde o temprano te va a caer. Y así ha sucedido con los otros presidentes también. No lo han descubierto robando así en su gobierno, sino después, ¿no? Después lo han encontrado así. Esperemos pues que no sea esa situación aquí, porque ya sería una desgracia total para nuestro país que tengamos presidentes corruptos, rateros, coimeros, violines, drogos, ¿no? De la peor especie, ¿no? Esperemos que no pase. Y la divulgación de información falsa y engañosa. Ese es otro punto. Divulgación de información falsa. Eso es lo que decía, por ejemplo, no podemos decir el banco tal mañana cae, vamos todos a sacar nuestro dinero. No podemos decir que las acciones de tal empresa van a caer, que nadie lo compre. O al contrario, aprovechen para comprar y lo traemos abajo el precio, ¿no? Cosas como esa, ¿no? Está prohibido en el marco de las leyes del mercado bursátil a nivel mundial, ¿no? Relacionada con valores bursátiles y empresas emisoras. La SEC no tiene competencias en materia penal, solo multas, pero puede transferir. Eso es bien importante. No tiene, digamos, no puede, digamos, denunciarte penalmente, ¿no? No te puede mandar a la cárcel. Penalmente, cuando habla penalmente, pues es un penal. La cárcel, la cárcel. Es lo que pasa, digamos, no solamente con estas entidades, sino que, por ejemplo, pasa con la Contraloría. La Contraloría puede encontrar una serie de delitos y no te puede mandar a la cárcel. La SUNAT igualmente puede encontrar que eres un defraudador tributario y que lo haces hace mucho tiempo atrás y no te puede mandar a la cárcel. Simplemente te hace, digamos, un tratamiento administrativo, ¿no? Se termina una infracción, multa. Para que seas un candidato a Canadá, a la cárcel, sea candidato a la cárcel, tiene que denunciarte judicialmente. Eso pasa aquí.
el Perú, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si la Superintendencia de Mercado de Valores aquí en Lima y la SEC allá en Estados Unidos tuvieran, digamos, un rango mayor de mandarte a la cárcel? Ya un tanto dejarían de ser organismos técnicos y pasarían a ser organismos judiciales. Ese es el asunto. Porque así como están, como SEC y como SEC o como SMV, desarrollan las funciones que le competen e imponen las multas que le competen, multas de carácter administrativo. Incluso pueden denunciarte, pero de por sí no te pueden mandar a la cárcel. El que te puede mandar a la cárcel es el juez, es el poder judicial norteamericano, peruano. Así funciona. Lo que pasa, digamos, no se le da esas prerrogativas penales porque ya, digamos, está limitando su papel técnico, como he dicho, ¿no? Tiene competencias en materia penal, solo multas, pero puede transferir casos concretos al Departamento de Justicia para su investigación penal. Las multas contra los particulares están limitadas a $150.000 por cada infracción. Las sanciones para las empresas tienen un límite de $725.000. Tienen supervisando una media de 30.000 compañías. Y aquí os voy a remitir a la fuente, que es su página web, sería sec.gov/investor/español/quehacemos.htm. Ahí podrás encontrar toda la información que quieras en español sobre SEC. Sí, muy bien. Entonces podemos ahí. En términos de videos de YouTube hay poco de la SEC. Lo mucho encontramos, no hay muchos, ¿no? No hay muchos. Pero en términos de información detallada, sí hay muchas páginas ahí que hablan, incluso la misma página de la SEC, como acaba de indicar aquí la profesora, ¿no? Ahora, vamos a ver, regreso aquí. Recuerda que hablamos de la FED, también forma parte de este entorno, de este paquete de aprendizaje de banca, de bolsa y todo eso, ¿no? FED es la Reserva Federal y vamos a escuchar algo de cómo, de cómo se creó y cómo desarrolla sus actividades, ¿no? Eso es parte de la cultura general. En ese caso, lo que hace la FED es lo que hace acá la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, está relacionado con los bancos, Banco Central de Reserva y banca en general. Vamos a ir entrando rápidamente, es un video corto nomás, y ahí creo que ya vamos cerrando. No vale estudiar mucho, el estudio debe ser racional, ¿eh? Los dueños del mundo, aquí está, miren, los dueños del mundo, se llama el video, los dueños del mundo, Reserva Federal. En la parte inferior podemos ver ahí, dice, los dueños del mundo, ¿no? El Banco Mundial. Aunque hay otro Banco Mundial, que es de las Naciones Unidas, ¿no? El Banco Mundial, que ese es otro ente, ¿no? El Banco Mundial, propiamente dicho, es de las Naciones Unidas, ¿no? Pero este se le considera como una suerte de Banco Mundial por el efecto que tiene, lo que hace. Lo que pasa en Estados Unidos a nivel financiero, pasa en el resto del mundo. Aumentan la tasa y aumenta todo el mundo. Disminuye la tasa, igualmente, aunque demora en el resto, cuando se trata de bajar, nadie quiere bajar, los organismos, la banca no quiere bajar para no afectar sus ingresos, ¿no? Pero de que tiene efecto mundial, lo tienen. Bienvenidos a Cultura.
la sorprendente historia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí no sé por qué le han puesto Reserva General, de Reserva Federal, ¿eh? Reserva Federal. El término federal es por el tipo de estado que funciona. En Estados Unidos funciona un estado federativo, ¿no? Son federaciones. A ver. El 23 de diciembre de 1913, el entonces presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson promulgó la Ley de la Reserva Federal, creando el Banco Central que celebra su centenario este mes. Fundado en medio de las zozobras financieras de inicios del siglo XX y con una profunda desconfianza del poder central, el banco... Otra vez, miren, las zozobras. No las zozobras ahora de problemas financieros. Tiene que ocurrir algo para que dé nacimiento a entidades, como a leyes, a normas, que buscan, digamos, reducir el efecto de futuras situaciones similares. Esa fue la historia de la SEC y esa es la misma historia de la FED. Esta FED es mucho más antiguo, como habla de 1913, ¿no? Pues soy una de las instituciones financieras más poderosas del planeta. La B grande se tuvo un acceso privilegiado a la sede de la Reserva Federal o la Fed en Washington, a escasos metros de la Casa Blanca. Es en ese edificio solemne que un grupo de economistas designados, no electos, se reúne para tomar decisiones que impactan tanto en los habitantes de este país como en millones de personas en el mundo. La crisis financiera de 2008 contribuyó más que ninguna otra a mostrar públicamente el rol de la institución y de su presidente Ben Bernanke, pero fue solo el último de los muchos desafíos enfrentados por la Fed en sus 100 años de historia. Desconfianza. Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por una sucesión de pánicos financieros y el peor ocurrió luego del terremoto de San Francisco en 1906. El desastre llevó a un grupo de políticos y economistas a reunirse en secreto en 1910 bajo el pretexto de una expedición de caza en la isla remota de Jekyll en el estado de Georgia. El objetivo era diseñar un sistema. Ahí está hablando, digamos, de reuniones secretas, ¿no? Sí, esta gente que domina el mundo, como decía, lo domina el mundo, tiene clubes secretos. Por ahí hay un libro que se llama algo de Bilderberg, el Club de Bilderberg, y habla de esta gente que forma parte de la reserva, entre otros en el mundo, ¿no? Posiblemente uno que otro peruano, no más de 2, 3, sean parte de ese Club Bilderberg. Es una suerte así media oscura, parece ahí una cofradía de mafiosos, ¿no? Se reúnen así, se reúnen y toman decisiones allí que luego afecta al mundo, ¿no? En esto de las finanzas hay muchas cosas así medias raras, medias ocultas, ¿no? Hay clubes de los Rosacruces, clubes, ¿qué otro club tenemos por ahí? Varios así clubes que manejan, digamos, las finanzas así de una forma. Lo mismo pasa con este Banco Vaticano, por ejemplo. Dice que el Banco Vaticano sería el banco más grande del mundo, que tendría la mayor cantidad de reserva de dinero ahí y que es dueño dueño en muchos países de muchas y muchas cosas. Gran parte de las industrias norteamericanas serían del Banco Vaticano. Así encontramos esas cosas. Pareciera que esto de la Reserva Federal dieron paso a esos clubes sospechosos, ¿no? Hay varios clubes, ¿no? Varios clubes ahí, pero de una tendencia así oscura. No clubes, digamos, transparentes, claros, positivos, sino en un mundo, digamos, escondido, ¿no? Estado de Georgia. El objetivo era diseñar un sistema bancario central. Se trató del tercer intento de crear una institución de ese tipo.
El primer banco centralizado fue establecido por Alexander Hamilton durante la presidencia de George Washington en 1791, a pesar de la dura oposición de Thomas Jefferson. El banco solo duró 20 años. El segundo intento fue desmantelado por otro mandatario, Andrew Jackson, en 1836. Estos esfuerzos fracasaron debido a la desconfianza a un poder centralizado arraigada profundamente en la cultura estadounidense y la estructura de la actual Fed refleja esa desconfianza. El papel central corresponde al Comité Federal de Mercado Abierto, Federal Open Market Committee, FOMC, integrado por 12 presidentes de bancos regionales de diferentes puntos del país que corresponden a la realidad agrícola, industrial y financiera del país en 1913. Esos 12 miembros, junto a otros 7 gobernadores en Washington, forman parte del comité que decide la política monetaria y otorga préstamos de emergencia a instituciones financieras. Estrés extremo. La Reserva Federal usó sus poderes en forma dramática en 2008, cuando el sistema financiero estuvo al borde del colapso. Richard Fisher, presidente del Banco Central Regional de Dallas, dijo que fue una época de tensión para todos los integrantes de la Fed. No recuerdo haber dormido una sola noche entera durante 18 meses, le dijo Fisher a la B grande C. Fue un periodo de estrés extremo para todos los involucrados, especialmente para Bernanke, porque la situación era extremadamente compleja. Alguien tenía que actuar, ese era el papel del Banco Central. Somos prestamistas para casos extremos. La crisis de 2008 no fue la primera de gravedad enfrentada por la institución. Coincidencia histórica. La Gran Depresión de 1930 fue una prueba en la que, para la mayoría de los economistas e historiadores, la Fed fracasó. La Reserva estranguló el crédito cuando debía haber hecho exactamente lo contrario, según muchos analistas. De acuerdo a Neil Irwin, autor de Los Alquimistas, dentro del mundo secreto de los banqueros centrales, fue afortunado que durante la crisis de 2008 Bernanke tuvo muy presentes las lecciones del pasado. Fue una gran coincidencia del momento y la persona adecuada para enfrentarlo. Teníamos al frente de la Fed a alguien que conocía los peligros de un banquero central que no actúa en forma decisiva. Fue una coincidencia histórica. Otro gran desafío fue contener la inflación de los años 70, que llevó al entonces presidente del banco, Paul Volcker, a subir las tasas de interés para retirar dinero de la economía. La medida fue criticada duramente y empresas de construcción llegaron a protestar depositando materiales fuera de la sede de la institución. Los agricultores rodearon el edificio con tractores. Pero a inicios de los 80, la acción de Volcker ya había dado resultado. La inflación bajó de 13,3% en 1979 a 3,2% en 1983. El próximo capítulo. Una de las fortalezas del sistema bancario central es su independencia de la política. Contar con un presidente no electo que puede permanecer en su cargo durante muchos años protege a la institución de los avatares políticos. Sin embargo, en ese punto reside precisamente según algunos el principal riesgo. Políticos como el excongresista republicano Ron Paul aseguran que la Reserva Federal tiene demasiado poder y que este debe ser controlado. En febrero de 2014 la presidencia del banco pasa de Bernanke a la primera mujer en ocupar el cargo, Janet Yellen. Ella Es importante lo que acaba de indicar, digamos que ni siquiera el Congreso norteamericano, que representa al pueblo, a los más de 400 millones, creo que son los gringos, no puede hacer nada contra esta Fed, la Reserva General, porque están ahí los mamás, los que ponen el billete para todo, ¿no? Y todo, digamos, se rinden ante ellos, ¿no? Así de fuerte es esta entidad, ¿no? tiene demasiado poder y que este debe ser controlado. En febrero de 2014 la presidencia del banco pasa de Bernanke a la primera mujer en ocupar el cargo, Janet Yellen. Ella deberá guiar a la institución en lo que algunos consideran el mayor experimento económico en sus 100 años de historia, la inyección de billones de dólares a la economía en un intento por reactivarla. En determinado momento esa política deberá llegar a su fin y decidir cuándo será uno de los mayores desafíos de Yellen al inicio del segundo centenario de la institución. Pues saludamos también pues la participación de la mujer, ¿no? Ahí bien sabemos que también en el Banco Mundial hay una mujer, ¿no?
una mujer en el Banco Mundial, y en varias entidades están también por ahí dando su cuota de conocimientos y entonces creo que es más que suficiente aquí para por el día de hoy. Vamos a pasar la lista, de inmediato pasamos la lista. No se olvide la fija. Las fijas, están ahí, están, ya se dijo camufladamente, ¿eh? Camufladamente ya se ha dicho todo, están ahí de todas maneras, incluso están escritas, ¿eh? Claro, 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 claro. Cuando tengan tiempo, revisen eso de los clubes que estaba mencionando, el club de Bilderberg. Hay un libro sobre el club de Bilderberg. Ese club, ese creo que fue vetado ese libro, pero por acá en América Latina apareció, pues. A ver, ¿qué pasa aquí con la red? No quiere trabajar. Esa historia también del Banco Vaticano. No está de más que la revisen, ¿eh? Aquí no sé qué pasa, vamos a ver. Ya no quiere. Ya, se va arreglando. Cada rato pide actualizar la clave. No puede ser, pues. La fija, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos vamos a ver, Ángeles, hola, Ángeles, micro, por favor, utilice micro, pues si no, alguien que me retransmita, por favor, ahí, delegada, me retransmites. Ángeles ha dicho presente, profesor. Gracias, muy amable, retransmite, ¿ya? Atauyuco. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Ávila. Presente, profesor. Gracias. Baltasar Carrión. Presente, ha dicho. Eres Berrocal, ¿no? Sí, profesor Orcal. La voz conocida en el voz criollo. Muy bien, sigo. Arhuamaca. Presente, profesor. Gracias. Chávez Herrera. Chávez. Presente, profesor. Gracias. Córdoba. Correa. John Franklin. Ahí está. Talpón, siempre está presente. Muy bien. Gracias. Espinosa Chávez. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Guamaní. Perdón, Gómez. Primero Gómez. Gómez Pasos. Presente, profesor. Gracias. Guamaní. La vi por ahí. Presente, profe. Gracias, muy amable. Julca. También estuvo por ahí. Julca. Presente, profesor. Gracias. Lucano, ni qué decir. Está por ahí. Morales Vargas. Presente, Morales. Vargas. Gracias. Presente. Sí. Morocho Julca. Presente, Morocho. Gracias. Vamos con Regalado Delgado. Regalado Delgado. Ahí está. Rodríguez Reyes. Hola, Rodríguez. Nada. Rojas. Estuvo por ahí Rojas. Rojas. Presente, profesor. Gracias. Santo Vargas. Santo, Presente, profe. sí, gracias, muy amable. Presente. Soto. Presente, profesor. Gracias.
Carrillo, sé que tenía dificultades, ya lo pasamos presente. Ello estuvo por ahí. Está Vera Quispe, Profesor, ha dicho presente Rodríguez, ya, acuerdo. Rodríguez Reyes, Tello Calle y Vera. Ya, acuerdo. Vera también, ya. Villajuan, estuvo por ahí, ¿ah? Pero no está. A ver, ¿qué dice? Está Villajuan, correcto, ya. A ver, nuevamente preguntamos si está regalado. Regalado, Ela Chávez también. Pamela. ¿Dónde está? ¿Cómo se ha pedido? A ver, ya, correcto, ya. Ya, sí, está bien. Está bien, Está ya, como correcto. que el compañero Córdoba no está porque ha fallecido un familiar. Uy, ya lo pasamos presente. Esas situaciones son así, desgraciadamente. Espinosa Chávez. Está. Bien, entonces, cerramos ahí. Y luego hago la otra lista y todo oleado y sacramentado. Bien. Como conclusión, ¿qué podemos sacar como conclusiones de esta clase? Primero, que es necesario, digamos, tener un organismo, o varios, si fuera el caso, de supervisión, de control, de regulación del mercado bursátil. ¿Por qué? Porque al ser un mercado formal, legal, todo tiene que estar caminando de la mejor manera, ¿no? Y qué mejor si hay un organismo que está ahí pendiente de cómo va caminando. Recuerden que la entidad que opera el mercado de valores en el Perú es la Bolsa de Valores. La entidad que opera el mercado de valores en el Perú es la Bolsa de Valores. La entidad que lo supervisa, lo controla y lo regula es la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, con eso damos por terminado la clase. Nos quedamos ahí. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta el otro sábado, ¿no? Gracias. Examen. Buenas noches. Buenas. Luego. No se olvide las fijas. Ay, Uno, ya fue, ya se dijo, se ha dicho las 5. Por ahí está. ¿Eh? El parcial va a los temas que hemos venido tratando, no puede ir otros temas, ¿no? Va a lo que hemos venido estudiando, tratando, las preguntas teóricas, las preguntas prácticas, y eso es lo que viene, ¿no? Nada del otro mundo, ¿no? Más bien tengan a la mano sus documentos de consulta por ahí y no está de más estudiar, pues, como siempre, ¿no?